Bueno, buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a la nueva casa de la Escuela Freudiana de Montevideo. Es un gusto compartir este SAE en este espacio, en este nuevo espacio. Vamos a escuchar hoy a Lorena Hayes y a Javier Montiel, y le voy a pasar la palabra a Lorena. ¿No? ¿Sí? Empiezo. Ahí. Bueno. Tanto Freud como Lacan le otorgan a la angustia una importancia fundamental entre el resto de los afectos. Comenzaré el trabajo marcando algunas diferencias y complementariedades entre Freud y Lacan, apoyándome en el artículo de Isidoro Beck, Síntoma, Transferencia y Acto, donde analiza el caso Juanito. Ubicamos la primera teoría de la angustia en Freud cuando abordó el problema en sus investigaciones sobre las neurosis actuales. La angustia estaría causada por una transformación de la libido que no se articula al representante psíquico, es decir, que la excitación acumulada se transpone directamente en angustia. Luego, Freud afirmará que la represión de un deseo inconsciente produce angustia y es en inhibición, síntoma y angustia donde esboza la tercera teoría de la angustia cuando plantea que la angustia de castración es el referente del síntoma y el motor de la represión. Es decir, los síntomas hablarían de ese saber no sabido. En este sentido, dirá Freud que el factor determinante de la angustia es una situación traumática, una vivencia de desvalimiento del yo frente a una acumulación de excitación que no pudo tramitar. La angustia aparece como señal que amenaza la repetición del instante traumático. Así, la angustia señal se articula con la formación de síntomas. Se da cierta ligadura de la angustia mediante la formación de síntoma y así se logra cancelar la situación de peligro. La formación de síntoma evita el desarrollo de angustia e implica un tratamiento de la misma. Isidoro Beck, en el artículo citado, dirá que el síntoma de Juanito no es la angustia. Tampoco es lo que está en la base de la angustia, que para Freud es la hostilidad hacia el padre y la situación de peligro a la que lo exponía. El síntoma, para Freud, es que Juanito reprime esa hostilidad a su padre y la sustituye por el temor al caballo. En este sentido, para Freud, el síntoma tiene dos caras. Es un signo para nosotros, la otra es otra cosa, algo que sucede más allá del yo, por lo cual el yo se considera a salvo. El yo se afirma en la tranquilidad del desconocimiento. De esta manera, Isidoro da un nuevo sentido al caso Juanito. Abre una cita. Juanito habla de Sofilodi, que como su tía nombra una salchicha, que es como su tía nombra unas salchichas que se llaman en realidad zafalade. De zafalade a Sofilodi, como dice su tía y también su madre, que en el contexto editorial nos hace pensar que en Juanito se trata de las salchichas negras y el fantasma del parto anal, un modo de escamotear la diferencia entre los sexos, diferencia significante. En este fantasma también se inscribe la otra línea, en la que Juanito intenta sostener el corte que no se produjo. En el historial se habla de un cochero que guía a los caballos, un derivado de su fobia a los caballos, llamado Loisi. También de una amiguita llamada Lisi, a quien su padre le dijo no acaricies al caballo. Como a Juanito se le dijo no acaricies el pene. Por último aparece Misi, una maestra que solía jugar con su hermanita y ponerla arriba de un cordero, recordándonos el rodeo del que se sirve Juanito para que se aleje de la dimensión de peligro. Es la relación de un significante a otro significante, cara significante del síntoma, la que viene a recubrir lo real, recordándonos una definición de síntoma, tropiezo que en lo real provoca una inyección en lo simbólico. Asimismo, y continúo con otra cita, la angustia de Juanito no sucede en el tiempo inmediato al nacimiento de su hermanita. Juanito tiene, como cualquier chico, celos, pero la angustia no se desencadena sino mucho tiempo después. Su padre, con observación certera, dice que aparece cuando Juanito comienza a tocarse el pene. Si Juanito no puede salir es porque su madre dice su respuesta en un tiempo constitutivo para el sujeto. En la teoría llamamos narcisismo madre fálica, al tiempo en el que el niño viene a situarse en el lugar del pene que ella no tiene. Freud insistió en que para que la castración se cumpla son necesarios dos requisitos: la amenaza de castración, amenaza que puede decirse de muchos modos, y que el niño vea en su hermanita o en cualquier subrogado del cuerpo materno una mujer que no tiene pene.
Si el otro, al que él lo constituye, del cual recibe la materia de significantes que lo habitan, el otro real, dice, a mí no me falta nada, cuando dice esto, está diciendo que tú, Juanito, eres el pene que me completa. Esto funciona muy bien hasta que Juanito le llama su pipí. Su pipí le produce cosquillas, como le dice al papá y se lo empieza a tocar. Juanito pasa a ser el pene de la madre, de ser el pene de la madre, a augurar la posibilidad de tenerlo. Sigo con otra cita, también de Isidoro. Por eso, la masturbación fálica opera, como dice Kierkegaard, la posibilidad de la libertad cuando ella aún no es posible. Si se produce el corte en A mayúscula y A minúscula, se opera la castración. La angustia presentifica para el sujeto la posibilidad de corte, lo cual quiere decir que que para él es posible que ese corte no se produzca. Por otra parte, en el seminario de la angustia, Lacan dirá que el sujeto se constituye en el lugar del otro, y su marca se constituye en relación con el significante. A su vez, dirá que toda demanda, incluso la más arcaica, tiene algo de engañoso, ya que preserva el lugar del deseo. Esto devela el lado angustiante cuando a esta falsa demanda aparece una respuesta que la colme. Es decir, que al igual que en el ejemplo del Fordá que nos da Freud, lo que angustia es la permanencia de la madre. Es decir, que la angustia aparece cuando falta la falta. La angustia, dice Lacan, es una señal en el yo para el sujeto de una inminencia de quedar en estado de desamparo, a merced del otro, y genera un estado de expectativa. La angustia es por una parte expectativa del trauma y por otra una repetición amenguada de él. Lacan se pregunta en el seminario 10, ¿cómo surge la angustia? La angustia surge cuando un mecanismo hace aparecer algo en el lugar que ocupa el A del objeto de deseo. La no coincidencia de la falta en la función del deseo crea angustia, que es lo único que apunta a la verdad de dicha falta. Para comprender de qué se trata esto, debe ser situado un punto de angustia, que es donde el sujeto tiene relación con su falta. Este punto se encuentra deportado al otro. Existe una relación esencial de la angustia con el deseo del otro. Este otro es el otro como lugar del significante, el otro en el punto donde se caracteriza como falta. Aparece el objeto A como lo que da testimonio de una falta radical en ese otro. Lacan dice que la angustia no es señal de una falta, sino de la carencia de apoyo que aporta la falta. Así, desde el nacimiento, el completo desvalimiento del humano y su frágil tránsito por la vida está marcado por el sexo y por medio del lenguaje queda ligado a la muerte. En este sentido, la angustia es constituyente del sujeto. Es un afecto que marca tiempos estructurantes en el desarrollo, nos acompaña toda la vida. La angustia de la buena, que es la angustia señal, y la angustia ligada al goce que parasita la vida del sujeto. Durante el desarrollo, la angustia marca la posibilidad de una estructura, pero también nos avisa de aquello que obtura, que dificulta una estructuración posible que termina formando un complejo nodal que, como lo trabaja Silvia Amigo en su libro Mentalidades, permita formar una red donde el sujeto pueda sostenerse frente a los avatares de la vida. En una entrevista publicada en la revista Panorama, en Roma, en su número del 21 de diciembre de 1974, le preguntan a Lacan, ¿qué es lo que empuja a la gente a analizarse? Lacan responde, el miedo. Cuando al hombre le llegan las cosas, incluso las cosas que ha querido, que no comprende, tiene miedo. Sufre de no comprender y poco a poco entra en un estado de pánico, en la neurosis. En la neurosis histérica, el cuerpo deviene enfermo del miedo de estar enfermo sin estarlo realmente. En la neurosis obsesiva, el miedo pone cosas bizarras en la cabeza, pensamientos que no se pueden controlar, fobias en las cuales formas y objetos adquieren significaciones diversas y espantosas. Por ejemplo, el neurótico llega a sentirse empujado por una necesidad espantosa de tener que verificar docenas de veces si la canilla está cerrada de verdad o si tal cosa está en su lugar, sabiendo que con certeza la canilla está como debe estar y que la cosa está en su lugar. No hay pastilla que cure eso. Tú debes descubrir por qué eso te llega y saber lo que esto significa. Termino la cita. La angustia, en este sentido, puede ser motor de un análisis. Leí una vez en un viejo cuaderno de cocina, escrito a mano por una gran cocinera llamada Pola, una frase escrita junto a las recetas, así como si fuera un recordatorio para la vida.
Las patadas en el culo te hacen ir para adelante. La angustia puede ser un buen puntapié para el análisis, a condición de que el miedo y la angustia sean más que el amor por los síntomas. Análisis que en un principio puede considerarse un salto al vacío, la última llamada de auxilio. ¿Para qué? Para no sufrir tanto, para vivir mejor. En este sentido, no hay análisis sin angustia. No hay vida sin angustia, pero tampoco es vida vivir en la angustia, la del goce mortífero que la parasita. La angustia, en el mejor de los casos, es casi un viejo amigo que cuando aparece nos avisa de que ahí hay algo. En un análisis, citando a Ernesto Vetter en su último libro, la angustia es el resorte esencial entre el encuentro del deseo del analista y la herejía del sujeto. Es por vía del amor, tal vez el único camino posible, que ofrece un análisis para llevar al mínimo lo mortal de la repetición, lo que sostiene la vida, los otros y el amor. El analista trabaja con la angustia constantemente. Por eso la formación del analista es siempre permanente y por esa razón el pilar fundamental de dicha formación, ya lo indicó Lacan, es el análisis personal. El analista está siendo tocado constantemente por la angustia, pero un analista que se encuentra en un análisis que funciona o que transitó un análisis que funcionó, podrá trabajar esa angustia o pedir una sesión. La angustia del analista va a su análisis. Trabajamos con la angustia, no desde la angustia o en la angustia. Por otra parte, también debemos recordar a Freud en su carta a Romain Rolland, una perturbación del recuerdo en la Acrópolis de 1936. Abro la cita. No es cierto que en mis años de estudiante secundario dudara yo alguna vez de la existencia real de Atenas. Solo dudé de que pudiera llegar a ver Atenas, viajar tan lejos, llegar tan lejos. Me parecía fuera, fuera de toda posibilidad. Esto se relaciona con la estrechez y la pobreza de nuestros medios de vida en la juventud. Tiene que haber sido porque en la satisfacción por haber llegado tan lejos se mezclaba un sentimiento de culpa. Hay ahí algo injusto, prohibido de antiguo. Se relaciona con la crítica infantil al padre, con el menosprecio que reveló la sobreestimación de su persona en la primera infancia. Parece como si lo esencial en el éxito fuera haber llegado más lejos del padre, y como si continuara prohibido querer sobrepasar al padre. Termina la cita. La angustia, como señal de cumplimiento de deseo, los que fracasan al triunfar, indicará Freud, ir más allá del padre sirviéndose de él, dirá Lacan. Actos posibles de sentimiento, de crecimiento que se presentan en el desarrollo de un sujeto y que podemos observar en la clínica, sobre todo en adolescentes, donde la transgresión de la buena es señal de separación y crecimiento, pero también le depara al sujeto tal desafío en la vida. En este sentido, en el Seminario de la Ética, Lacan dirá que el análisis es un compromiso con el deseo del sujeto, el deseo del analista y la herejía del sujeto. No hay ganancia sin angustia. El análisis, entonces, es una apuesta que en el mejor de los casos asegura pérdidas. Las ganancias vienen después. Nos demuestra que estamos solos en el sentido de que no hay otro del otro, y ahí la angustia es una señal auspiciosa. Para terminar, voy a leer un breve cuento de Kafka, Ante la ley, que a mi entender representa muy gráficamente el desafío que se le presenta al sujeto en la vida y el desafío que se presenta a un sujeto en análisis. Eh, Bien, hay un guardián. Hasta ese guardián llega un hombre del campo y le pide ser admitido en la ley, pero el guardián dice que por ahora no le puede permitir la entrada. El hombre se queda pensando y pregunta si le permitirán entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Viendo que la puerta de acceso a la ley está abierta, como siempre, y el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para mirar al interior a través de la puerta. Cuando el guardián advierte, se echa a reír y dice, si tanto te atrae, intenta entrar, pese a mi prohibición. Pero ten presente que yo soy poderoso y solo soy el guardián de menor rango. Entre sala y sala hay más guardianes, cada cual más poderoso que el anterior. Ya el aspecto del tercero no puedo soportarlo ni yo mismo. Con semejantes dificultades no había contado el hombre del campo. La ley ha de ser accesible siempre y a todos, piensa, pero cuando observa con más detenimiento al guardián envuelto en su abrigo de pieles, con gran nariz puntiaguda, su larga barba tártara, rala y negra, decide que es mejor esperar hasta conseguir el permiso de entrada. El guardián le acerca un taburete y le permite sentarse al lado de la puerta.
Allí se queda sentado días y años. Hace muchos intentos para ser admitido y cansa al guardián con sus ruegos. El guardián lo somete con frecuencia a pequeños interrogatorios. Le pregunta sobre su país y muchas otras cosas, pero son preguntas hechas con indiferencia, como las que hacen los grandes señores, y al final le repite una y otra vez que aún no puede dejarlo entrar. El hombre, que se había provisto de muchas cosas para su viaje, lo utiliza todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este le acepta todo, pero al hacerlo dice: lo acepto solo para que no creas que no lo intentaste todo. Durante esos largos años, el hombre observa al guardián casi ininterrumpidamente. Se le olvidan los otros guardianes y este primero le parece el único obstáculo para entrar en la ley. Durante los primeros años, maldice el lamentable azar en voz alta y sin miramientos. Más tarde, a medida que envejece, ya solo farfullando para sus adentros. Se comporta como un niño y, como al estudiar al guardián durante tantos años, ha llegado a conocer incluso a las pulgas del cuello de su abrigo de piel. También pide a las pulgas que lo ayuden a cambiar de opinión al guardián. Por último, se le debilita la vista y ya no sabe si la oscuridad reina de verdad a su alrededor o solo son sus ojos que lo engañan. Pero entonces advierte, en medio de la oscuridad, un resplandor que, inextinguible, sale por la puerta de la ley. Le queda poco tiempo de vida. Antes de su muerte, se le acumulan en la cabeza todas las experiencias vividas aquel tiempo hasta concretarse en una pregunta que todavía no le había hecho el guardián. Le indica por señas que se acerque, pues ya no puede incorporar su rígido cuerpo. El guardián tiene que inclinarse profundamente hacia él, porque la diferencia de tamaño entre ambos ha variado muy en detrimento del hombre. ¿Qué más quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos aspiran a entrar en la ley, dice el hombre. ¿Cómo es que en tantos años nadie más que yo ha solicitado entrar? El guardián advierte que el hombre se aproxima ya a su fin, y para llegar aún a su a su desfalleciente oído le ruge. Nadie más podría conseguir aquí el permiso, pues esta entrada solo estaba destinada a ti. Ahora me iré y la cerraré. Muchas gracias, Lorena. Ahora trabajo Montiel. Tendría que haber empezado yo, ¿no? Dice Ulises en la Odisea: se apoderó de mí el gran temor de que Perséfone me enviara desde el fondo del Hades la cabeza gorgoniana del monstruo que aterroriza. Como saben, este año nos ocupa el seminario 10 de Lacan, la angustia. Seminario clave en su transmisión, año previo a lo que llamará su excomunión, la ruptura de sus relaciones institucionales con la IPA. Año en que no voy a decir que da forma a su objeto A, porque eso sería casi un oxímoron, pero sí es cierto que este objeto encuentra a lo largo de estas clases una manera de entenderse y articularse que antes era quizás más imprecisa. Por supuesto que lo que encontramos del objeto A en el seminario de la angustia no se va a mantener necesariamente inmodificable en el resto de su enseñanza. Este objeto, su invención, lo acompañará a lo largo de toda su obra y nos continúa haciendo trabajar a los analistas hasta el día de hoy. Sin embargo, no planeo centrarme en esta ocasión tanto en el objeto como sí espero poder hacerlo en la jornada de cárteles que tendremos en octubre, que ya es una invitación. Y tampoco quiero centrarme en la angustia, sino poder visitar y recorrer con ustedes este otro concepto que es la inhibición. Para ello va a ser necesario irnos primeramente un poco a Freud. A lo largo de su obra vemos aparecer este término de muchas maneras, relacionado a diferentes entidades y mayoritariamente como adjetivo: meta inhibida de la pulsión, función que se inhibe, etc. No es casual, por supuesto. Sabemos que la teoría freudiana se alimenta directamente de la física, su teoría dinámica muchas veces es mecanicista, y trabajamos y leemos sus textos desde esa metáfora. Tratándose de un concepto que, como bien trabaja Lacan en este seminario, refiere a una detención motriz, a algo que es del orden del movimiento, su uso en la teoría psicoanalítica ha quedado muy relacionado a la dificultad asociada a un juego de fuerzas que para nada es tan calmo o pasivo como pretende mostrarse a los ojos inocentes. Bajo la superficie mansa de la inhibición, los remolinos del sujeto danzan y luchan.
En el chiste y su relación con el inconsciente, Freud trae un abordaje interesante sobre el mecanismo de la inhibición. A lo largo de toda la obra freudiana, comentaba recién, el término inhibición está presente. Creo que quizás más como atributo, como decía, de algo, como adjetivo, por decirlo así, que en su calidad de sustantivo. Inhibición que pudiera gozar de sus propios adjetivos. En el chiste, decía, aparece su cariz más económico. Freud ofrece una definición del chiste como un gasto de inhibición ahorrado. Manera interesante de plantear la cuestión, porque deja claramente expuesto que la inhibición supone un esfuerzo, quiero decir, algo se acciona y empuja en dirección opuesta al movimiento. Perdonen que me ponga newtoniano, pero podemos servirnos de él, más cuando se trata de Freud. En el sistema pretendidamente cerrado para la ocasión, que sería el aparato psíquico en su modelo del huevo, dos fuerzas contrarias buscan sumar cero. Hagan las cuentas que quieran, nunca sumamos cero. El inconsciente se encarga de mostrarlo y lo que vemos es que por ahí siempre hay un resto que mantiene vivo el conflicto. La matemática en la obra de Freud no es la matemática en la obra de Lacan. En el libro antes mencionado, dice que en ocasiones la risa, ese efecto del chiste, no siempre se explica por su significado, la sorpresa o ese desencaje donde aparece algo en un lugar diferente a donde esperaríamos encontrarlo. Pequeño paréntesis. Vale como definición para toda formación del inconsciente. El lapsus, un acto fallido, también son cosas que aparecen fuera del lugar donde supuestamente irían. Volviendo al efecto del chiste, puede tratarse, dice Freud, de una risa económica, donde el chiste efectivamente ha conseguido levantar algunas inhibiciones que quizás en un contexto de seriedad se mantendrían con otra rigidez. No digo nada nuevo cuando los invito a pensar en el humor como herramienta clínica. Todos hemos visto ese alivio que genera el humor cuando consigue irrumpir en la escena donde el sujeto está capturado y descongestionar lo que puede estar operando como una verdad imposibilitadora o angustiante para el analizante. La risa, por tanto, ya en sí misma es desinhibitoria, y si la leemos con seriedad, es decir, sostenidos desde el deseo del analista, la encontramos como una herramienta poderosa en la lectura del inconsciente y en el saber hacer del analista. Cuando pensamos en la fobia, solemos también pensar en la inhibición como mecanismo de evitación de aquello que genera angustia. Si en el objeto fóbico hay metaforizado un miedo a la amenaza de castración, la inhibición viene a sostener esta sustitución para que el sujeto pueda creer su síntoma. Esto permite además estirar un tiempo de ilusión donde el gran otro sería un completable. Nuevo conflicto, querer o no querer saber. Cuando Lacan dice que la inhibición es un síntoma en el museo, entiendo que refiere a eso. Fobias congeladas en el tiempo, con manifestaciones que ya no parecen producir una angustia tan evidente en su presentación. Ya no es el sujeto quejándose de que quiere y no puede, esa detención motora de la que habla Lacan, sino expresiones que en la actualidad pueden escucharse como me da paja, no tengo ganas, no me interesa, etc. En el caso de niños y principalmente de adolescentes, la angustia y la preocupación quedan del lado de los otros que rodean al sujeto. Lo que podría pensarse como el beneficio, es decir, le genera una falta al otro y un deseo que podría satisfacer, pero elige no hacerlo. Con el tiempo, hasta se termina leyendo como un rasgo de carácter. Este siempre fue quedado para hacer las cosas, o como dice un amigo, tiene las bolas como nido de boyero. ¿Han visto los nidos de los boyeros alguna vez? Son muy graciosos porque parecen una gota gigante. Es como una bola mismo, no es una gota gigante. No siempre la inhibición deviene síntoma. De hecho, en inhibición, síntoma y angustia, Freud sistematiza de algún modo estos conceptos y aclara que la inhibición en muchos casos es parte de algún proceso que puede ser, por ejemplo, el duelo, en cuyo caso no se trataría de algo necesariamente patológico, al igual que con la angustia. Sin embargo, cuando lo piensa a nivel de órgano, es decir, cuando alguna función del cuerpo se ve perturbada por una inhibición, indica que puede tratarse de una hipererotización de dicho órgano, en cuyo caso disfunciona. En este ejemplo, y a nivel del yo, Freud dice que se trata de una renuncia para evitar un choque con el ello. Por eso no lo lee como síntoma, sino que sería algo así como el intento del yo de evitar la formación de un síntoma. En este caso se trataba de la relación del yo con el ello, pero luego Freud habla de otras inhibiciones que refieren a la relación del yo con el superyo
Aquí podríamos recordar incluso que el texto de Freud, que vos también lo trajiste, Los que fracasan al triunfar, el yo abandona el emprendimiento de ciertas acciones que sabe que podrían traer aparejado cierto éxito para evitar las represalias del superyo severo. Claro, cuando lo pensamos desde Lacan y de cómo el superyo comanda y ordena el goce, la cosa parece quedar un poco más clara. Hay renuncia de un lado, pero para que no la haya en otro, para no renunciar al goce. Vuelvo al seminario 10. Hacia el final, Lacan propone otras tríadas: inhibición, deseo y acto, o angustia, certeza y acción. No sería la duda, dice, lo que nos angustia, sino que la duda es producto de la angustia que nos genera una certeza terrible. Se trata de un no querer saber nada de eso, no querer saber nada de la verdad de la castración del otro, es decir, de la imposibilidad de la relación sexual en términos de complemento y del uno totalizante. Y en relación con la tríada de inhibición, deseo y acto, dice: un acto es una acción en la medida en que en él se manifiesta el deseo mismo que habría estado destinado a inhibirlo. Un hecho es tal cuando han entrado en juego los significantes, cuando hacemos de él algo articulado y capturado por la lógica simbólica. Salir de escena, como decimos cuando nos referimos a un pasaje al acto, es a un mismo tiempo entrar en otra escena. Atravesar el marco fantasmático coloca al sujeto en otra captura escénica, una captura significar. Algo así como una denuncia de que los significantes llegaron tarde, o no hubo escucha por parte del otro y por tal se vio impedido su efecto de significancia o representación o corte. El sujeto quiso ser representado para otro significante y falló el reconocimiento. Hoy en día, al menos en mi clínica, veo muchos más casos donde la inhibición está más en juego que el pasaje al acto. Los sujetos comienzan a desplegar sus fantasías cuando son interrogados por las dificultades al moverse en determinada dirección, y en la mayoría de los casos se constata, por un lado, el ideal inalcanzable que aplasta cualquier tentativa del sujeto de llegar a dar un paso a la altura de dicho ideal. Por otro, la dimensión de la mirada terrible del gran otro encarnada en lo social. En ambos casos, leo la inmixción, aquí saltamos al nudo, de lo imaginario sobre lo simbólico, pero lo imaginario no avanza puro. Habiendo pasado por la zona del sentido, arrastra algo de allí y cabalga sobre ciertos significantes amos que hacen de soporte para esta conquista del imaginario sobre territorio lenguajero. El goce sentido corre riesgo de fijarse e inflarse aún más. Veo que a veces los estudiantes se rompen la cabeza con el nudo y se preguntan para qué les sirve. Como quizás nos preguntábamos nosotros de chicos para qué calcar y llenar los mapas. Bueno, para esto sirve el nudo, para entender dinámicamente cómo los registros se comportan, se entrelazan, se conmueven, y de qué modo podemos nosotros operar desde la táctica y la estrategia en una determinada dirección que le permita al sujeto algo más. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer retroceder este imaginario imposibilitador? Por la palabra. Es con ella que operamos en la clínica porque es con ella que enfermamos. Es con el significante que el goce llega y es con el significante que podemos perder algo de él. Interrogar esos significantes sobre los que cabalga el imaginario en su conquista, desarmar el sentido que pretenden construir juntos, operar desde un lugar de semblante a y no desde el lugar del ideal, son de las herramientas más poderosas que tenemos en la clínica. Ven que no digo empujar al sujeto al acto, porque no se trata de hacer de su acto el ideal, del movimiento, ¿no? No hacer del movimiento es ideal. Más bien de lo contrario, sacar la fantasía del acto de ese registro lo vuelve posible. Asimismo, desarmar tanto cuanto sea posible esa mirada terrible que puede encarnar lo social es habilitante para que el deseo no quede atrapado entre el pie y el freno. Caravaggio decía: todo cuadro es una cabeza de medusa. Se puede vencer el terror mediante la imagen del terror. Todo pintor es Perseo. Pero el retrato que Caravaggio hace de Medusa no observa a quien lo ve. No sé si lo han visto ese retrato. Es bastante impactante. El espanto parece colocado en otro sitio. Medusa mira oblicuamente hacia abajo y es ella la espantada, como lo es instantes antes de morir, efecto de la mirada que le devuelve su reflejo en el escudo de Perseo. De un gran otro al otro, ese es el movimiento que opera sobre la mirada supuesta que captura el sujeto, el movimiento que desembaraza, el movimiento que anticipa
que el deseo también es movimiento. Lo medusante le responde a lo fascinante, nos dice Quiñard. Significa que la imagen nos paraliza, lo hace porque suscita nuestro deseo. Fascinante en relación con fascinus, es decir, el miembro erecto, el hombre hecho piedra frente al rostro de Medusa. Una mirada que por tener el poder de descubrirnos en nuestro deseo, se nos devuelve imaginada y terrible. Siempre imaginada, porque aunque se tratara de una escena de la realidad, esta mirada se coloca como máscara sobre los rostros y nos captura en una imagen que petrifica y angustia. Esto es la vergüenza, el embarazo. No poder mostrar el deseo, finalmente se trata de eso, porque la consecuencia de eso es algo de lo que los inhibidos no quieren saber nada. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Muchas gracias por los trabajos muy, muy lindos, muy interesantes. Se quedaron todos inhibidos. Bueno, muy buenos trabajos. Eh, Me vino bien esta casa, me pude concentrar bastante. Mm. Eh, Bien. Eh, Lorena, me gustaría que explicaras un poquito más esta cuestión que planteaste de la angustia del analista, ¿m? Y su lugar, qué hacer con ella en la clínica, qué hacer con ella, qué tiene que hacer con eso el analista, si es que aparece la angustia en su trabajo. Creo que algo dijiste, pero bueno. Em, Javier, también te quiero preguntar, em, hiciste este recorrido por la inhibición, ¿m? Y me gustaría que pudieras decir algunas cosas, si podés, en torno a la inhibición en el acto analítico, es decir, del lado, así como pregunté la angustia, del lado del analista, la inhibición puesta, digamos, en transferencia del lado del analista, y como vos hablas de táctica y estrategia, también del chiste, ¿cuál sería, cómo se procesaría esa cuestión de la inhibición en cuanto se espera que en algún momento haya una intervención por parte del analista en relación a la interpretación, ¿no? Porque por ahí a veces los analistas se encuentran eh, en- tomados por la inhibición en cuanto a su acto. Por eso quería ver cómo lo pensabas. Bueno, gracias a los dos, me gustaron mucho los trabajos. Buenísimo el texto de Freud, el Recuerdo sobre la Acrópolis, esa carta que le escribe a Romain Rolland.
los que fracasan al triunfar. Es bellísimo eso. Me gustó mucho y bueno, algo de esto de la angustia del analista y qué hace con ella, como lo preguntaba Enrique, me gustaría poder trabajar un poquito sobre eso. Y también respecto de lo que vos planteaste en la inhibición, que era lo que observabas en la clínica, va para los dos, pero más particularmente para vos, Javier, esto que podría ser leído también como una inhibición superyoica, o donde podríamos leer el superyo ubicado en la detención del movimiento. Ahí va. Bueno, gracias Enrique por tu pregunta. En realidad, la de la angustia del analista lo pensaba un poco como lo había puesto en el texto. Em, los analistas trabajamos con la angustia todo el tiempo la historia del analista está siendo tocada por derecha o por reversa, por las diferentes cosas que traen los analizantes o quienes consultan. Y en ese sentido, si bien un analista puede, no sé, sentirse tocado, aparecer, no te digo angustia, pero esa cosa de ciertas historias que generan esta cuestión de donde uno de repente terminó de trabajar ciertos casos, lo que sea, y uno precisa salir, dar una vuelta, como le escuchaba alguna vez decir a Celia, dar una vuelta a manzana, ver que los pajaritos cantan, la vida sigue, y a otra cosa, pero después está la otra angustia, que a veces... em, ¿qué puede aparecer esa angustia que a uno le toca y que es la angustia que el analista tiene que llevar al análisis? Porque cuando aparece esa angustia es señal de que hay algo ahí a trabajar de parte del analista, a su análisis. El analista no puede trabajar desde la angustia o con la angustia, eh, justamente es porque si aparece con la propia, porque si aparece la angustia del analista, el analista deja de ser analista, pasa a ser sujeto ahí y ahí pasan a ver dos en vez de uno. Entonces, en ese sentido, pensaba el tema de la angustia del analista. Si el analista es angustia, eso va para el análisis del analista. Y si ya terminó el análisis, bueno, verá cómo lo trabaja y... yo qué sé. Está bien, muy claro lo que respondés. Aparte coincido absolutamente con eso. Bueno, ese es el punto. ¿Más fuerte? Ese es el punto que me parece que si la angustia eh, eh, empieza a dar vuelta demasiado tiempo en el analista, yo creo que ahí es donde, en lo que te decía Javier, donde empieza el analista a percibir o a percatarse de que eh, empieza a ser captado por la inhibición. La inhibición en cuanto a su acto, ¿no? Su acto de decir, de alguna manera. Bueno, y ese es el punto más álgido de la detención transferencial, en el sentido que la resistencia está del lado del analista, y bueno, ese es, como dice muy bien Lorena, es tiempo de que si no puede resolverlo ese analista en relación a habiendo sido analizante, bueno, será un buen momento para pedir que alguien lo escuche, su analista, su ex analista o lo que fuera, dentro del campo del análisis, ¿no? No un amigo. ¿Ok? No, qué decirte, la respondiste también la pregunta. No, está bien, sí. Esta pregunta que hiciste, de hecho, yo me la había hecho también cuando escribía el texto. Pensé en la inhibición también del lado del analista y, y lo pensé también en relación a su propio análisis, en relación como a la autorización también, de alguna manera, ¿no? Eh, Porque un analista inhibido es como un analista que tiene miedo de su acto también, de algún modo. Y creo que ahí es donde se detiene, donde se frena. Y creo que de algún modo ahí se relaciona con lo que preguntabas vos, Celia. O sea, cuando se juega,
yo sé que no lo preguntabas en relación al analista, pero cuando se juega esto del super yo en el analista, me parece que ocurre algo de eso también. No se permite el acto. Este anda, este anda, sí. No, sí, lo preguntaba del lado del analista, porque muchas veces, eh, sobre todo me parece que en los comienzos uno queda con la sensación de que, yo qué sé, en el acto en que el sujeto se va, uno en tanto analista tiene que decir algo o responder alguna acotación a algo que dijo el analizante, no sé, o hacer una interpretación. Por ahí hay algo que lo paraliza. Y eso generalmente tiene que ver con algo del fascinum que vos planteabas, eh, que es esa paralización, ¿no? Esa fascinación de la serpiente ante la cosa. Claro, pero ahí también, de algún modo estamos a la luz del fantasma del sujeto analista, digamos, ¿no? De la persona que está en ese lugar. Mm. Del super yo está bien, sí, sí, sí. No, un comentario en la conversación que se estaba armando, me quedaba pensando, ¿no? Entre la pregunta que hacías, Enrique, y lo que comentaba Celia, cómo también esto de decir o devolverle algo también es un punto de resistencia, que no es desde el lugar de la inhibición, pero es lo contrario, que también obtura, ¿no? Entonces, bueno, me parecieron bien interesantes los trabajos por los puntos que tocaba cada uno. Y ahí, en relación a esto del cuadro, que no ubico cuál es el cuadro, pero lo dijiste y me lo pude imaginar, me gustaría que, si puedes decir un poquito más en relación ahí a la intervención, como que si podías volver a decir esa parte que decías, bueno, como que está mirando hacia otro lado y que entonces la espantada terminaba siendo Medusa, algo así. Vos lo articulabas en relación a al modo de intervenir, ¿no? Sí, creo que Lacan lo trae también como captura narcisista esto en el seminario, ¿no? Que ahí dices donde el sujeto cae en la trampa. No, no, me parece que tiene un poco que ver con eso. Eh, Caravaggio lo traía como, bueno, de alguna manera el espanto le hace frente al espanto, ¿no? El terror le hace frente al terror. Entonces, todo pintor es un poco Perseo colocando el escudo bruñido para que Medusa se refleje en su propia mirada y, y se vuelva piedra a ella, ¿no? Pero el cuadro es interesante porque no mira, no mira, digamos, o no ve directamente al espectador. Lo mira así porque te captura desde la dimensión de la mirada, en esa esquicia, pero no te está mirando directamente. Mira oblicuamente hacia abajo y a la derecha, con cara de espanto. Tenía dos preguntas. Bueno, la verdad que me dejaron pensando mucho los trabajos. Muchas gracias. Primero, en relación al cuento, dos cosas, ¿no? Ya lo había planteado Celia en esto del recuerdo de la Acrópolis. Entonces, pensaba en relación al final del cuento, ¿no? De Kafka, de Foucault. Eh, no sé, te quería preguntar, ¿cómo pensás vos ese final? Porque siempre me quedé pensando, nuevamente cuando escuché la bella lectura que haces. ¿Por qué es? ¿Qué, qué, qué quiso decir Kafka para vos con eso de esa puerta era solo para vos? ¿No? Eh, y bueno, para Javier, en parte lo respondiste, porque la pregunta iba en relación cuando vos haces la articulación entre lo imaginario y lo simbólico. ¿Por qué allí es donde, bueno, hay una simetría inicial, ¿no? Eh, ¿Por qué allí las figuras del terror, sean en la pintura, en la literatura, cine, eh, tienen tanto marketing? Por eso que si vos nombrabas Carvalho, podríamos, bueno, la Medusa como una tradición antigua, ¿no? Más allá del cuadro medieval del Renacimiento, es un cuento más antiguo de la noche. O sea, eh, ¿por qué? ¿Qué relación tiene que ver con eso que terminas al final diciendo, bueno,
¿Con qué no se las pueden ver los niños? ¿No? Algo así, o cinturar la patota. Porque, bueno, primero eso, ¿no? ¿Qué es esa vocación? Me hacía pensar, creo que es en el fantasiador y la relación poesía de verdad, creo que es lo que lo dice Freud, no sé si se acuerdan cuando Freud señala por ahí que eso, como eso, ¿no? La cosa del terror, la cosa el cultivo del miedo, ¿no? El espanto, tiene se nutre, decía por ahí, aparte de la propia sexuación, podríamos decir, se nutre mucho de la literatura. La literatura. Podríamos agregar también de la pintura, hoy podríamos agregar del cine, ¿no? Eh, ¿Cómo pensás vos esa atracción? Aquí te varios ejemplos, ¿no? Sí, también podríamos pensar de qué se nutre el pintor, de qué se nutre el cineasta, ¿no? Y el escritor también. Ujú. Exorcizar. Ujú. Sí. Eso que vos planteás no toca de costado lo que en el seminario de la angustia Lacan trabaja como cuando las máscaras, ¿no? Que uno se saca la máscara y la otra se saca la máscara y ninguno de los dos es. Eso es lo terrorífico, no es la máscara. Terrorífico para un niño, porque detrás de una máscara hay otra. Esto que se acuerda de una situación de terror de niño aterrorizado que eh, fue a los globos. Los globos asociados a los payasos, como en la película esta de Stephen King. No, no eran de asesinato ni nada, pero las historias de él sí, con niños, ¿no? ¿Y qué le pasó de eso? ¿Por qué es? La compulsión a la repetición de la cultura. O sea, vos ves ahí que hay algo que funciona como funciona, justamente. Hay algo funcional en eso, sí. No, pensaba en ese punto de fascinación también en un momento por el terror o por lo que asustan, ¿no? Los niños. No, quería hacer un comentario en relación a lo que hablaba Celia, que como responderás también que me pensaba en el cuento que vos leías y me hacía pensar también en el seminario del acto, ¿no? En ese umbral, en esa transgresión necesaria para, bueno, hacer un movimiento en relación al deseo también, ¿no? Que este hombre se quedó ahí bueno, inhibido de pasar esa puerta. Eh, Dos cosas. Yendo a esta cuestión del cuento, que me parece, hace mucho tiempo que no lo leía, no lo escuchaba, que me parece muy bueno, varias cosas en relación a la lucubración en torno a lo que puede ser la lectura que podemos hacer, no los filósofos, sino los analistas en torno a esto, ¿no? Y eh, de alguna manera, digamos, en cierta medida, esta cuestión de la ley, digamos, este hombre no puede entrar, digamos, de alguna manera, porque la ley en ese sentido es lo que nos excluye y nos incluye al mismo tiempo. Esa doble cuestión nos incluye y nos excluye. Y, y seguramente, digamos, el no poder, ¿cómo se puede entrar a algo que de alguna manera está tan abierto? ¿Verdad? Entonces, eh, ese es el punto. Es necesario que algo esté cerrado para poder abrir. Y yo creo que en ese sentido es como entiendo que aparecen o las inhibiciones o los síntomas o las angustias en un sujeto, en donde ahí hay algo que se condensa, ¿no? Se metaforiza, se cierra, entonces ese es el momento en donde se puede pedir un análisis. Es necesario que algo se cierre
por la vía de la inhibición, por la vía de la angustia, por la vía del síntoma, para que pueda un sujeto demandar un análisis. Puede demandar una pastillita también, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, estamos hablando del análisis. Y entonces, al demandar un análisis, creo que ahí entra en una relación diferente a la ley, ¿verdad? Entonces ahí sí se le abre la posibilidad de arreglárselas con la ley paterna, con la ley edípica, de una otra manera, digamos, para poder acomodar ese entrelazado del cual hablaba Lorena, que tiene que ver con esta rearticulación del imaginario, lo real y lo simbólico, trabajando de una nueva manera esta cuestión que tiene que ver con la ley paterna, con la ley edípica, por lo menos lo que estamos dentro del campo del psicoanálisis, ¿no? Eso como una cuestión. Y como otra cuestión, sigo enganchado un poquito en la cuestión de la inhibición, y vos en un momento dijiste algo así como la autorización. ¿Qué dijiste? ¿La autorización o qué? Sí, claro, sí, por eso. Ahora recuerdo lo que quería decir. Ese es un punto también interesante para nosotros los analistas, que tiene que ver con que, habiendo pasado por un análisis, o estando en un análisis o en los tiempos finales de un análisis, este, ahí vienen momentos que tienen que ver con la autorización. Y si formás parte de alguna manera de una escuela de psicoanálisis, en un lugar con otros, vamos a decirle así, ahí empieza a jugarse esa cuestión de sortear otro obstáculo más para el analista. Porque un analista que no puede hablar ante otros y escuchar a otros, como estamos hoy acá, evidentemente hay algo de la inhibición que está en juego. Y eso es lo que es riesgoso en su práctica. Por eso, tantas veces me he escuchado insistiendo en que no creo en los anarquistas. ¿Ah? No creo, porque hay un punto de la inhibición que se pone en juego al extremo. ¿No? Y yo creo que muchas veces, por temor a tener bueno, un nombre que tiene que ver con ser miembro de algún lugar o formar parte de un grupo, digamos, tiene miedo que eso lo inhiba. Y en realidad ya está inhibido. ¿Por qué? Porque no puede hablar, porque un analista que no puede hablar o escribir sobre su práctica, para mí se le complica la práctica. ¿Eh? Y eso, en eso fue muy claro Freud, y mucho más claro aún Lacan con su propuesta de escuela. ¿Mm? Respondo tu pregunta, Octavio, respecto del cuento. En realidad, no sé lo que quiso decir Kafka con eso. A mí particularmente esa parte del cuento en donde las puertas estaban abiertas solo para él es lo que vale para mí personalmente todo el cuento, porque es con las que se lo tiene que ver un sujeto. En esto que explicaba muy bien Enrique respecto de los desafíos que tiene un sujeto cuando se le presenta la angustia o la indecisión o un síntoma y qué hacer con eso, que se sabe que va a aparecer en diferentes momentos de la vida. Lo pensaba por ese lado. En relación a lo que me preguntabas, ¿por qué tiene tanto marketing? Eh, no lo sé con certeza, por qué tiene tanto marketing. Imagino que, ya que vos traías justamente la palabra exorcizar, me imagino que trae algo de eso, ¿no? Que permite como levantar ciertas inhibiciones sin que el sujeto se vea tan comprometido en eso. A fin de cuentas, ocurre en el plano de la ficción. En una película, en un cuadro, un cuento, pero no lo compromete tan directamente. Calculo que puede venir un poco por ahí. En tanto exorciza también genera un movimiento a nivel de los afectos, y eso me parece que puede ser, en el miedo puede haber algo del alivio también. ¿No? Pero voy hasta el llego. Me parece muy buena la pregunta,
y me voy a quedar porque la quiero seguir pensando también. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos por el trabajo, por los trabajos muy interesantes. A mí a partir del diálogo que se ha venido dando y de lo que hemos estado trabajando, me acordé de lo que plantea Lacan sobre la mantis religiosa, ¿no? Y cómo él en realidad es sobre el final no, pero más o menos en la mitad del seminario de la identificación, se pregunta, digamos, ¿no? Si yo estuviera como un macho frente a la mantis religiosa y viera mi imagen en el ojo de la mantis, entonces eso es la angustia, ¿no? Y entonces dice casi. En realidad la angustia es cuando no ve que soy para el otro, digamos, cuando no me veo reflejado en la imagen del otro, ¿no? Entonces este, ahí, digamos, donde aparece la angustia, lo pensaba en relación como a dos cosas, ¿no? Uno, esta cuestión del terror. Este, el terror me parece que alimenta la inhibición porque, bueno, el otro me quiere comer o me quiere matar, pero el otro, digamos, no quiere, digamos, ¿no? Que pueda ir más allá, ¿no? Por eso también esto otro de que lo simbólico, de alguna manera, también puede hacer freno, algo de este imaginario que se pone como sentido por el sinsentido que permite introducir, ¿no? El significante. Y después lo otro que pensaba a partir del cuento de Kafka, de lo que traías de la angustia, es que Lacan ubica la pregunta de la angustia en el grafo, en qué quiere el otro de mí, ¿no? Y digamos, en este cuento de Kafka, que después a su vez también está incluido en el proceso, lo que no, o sea, digamos, o sea, tiene una respuesta a eso, ¿no? Por eso no aparece la angustia, me parece, ¿no? O sea, tiene la respuesta de que es que no quiere que entre porque hay un guardia, hay otro guardia, hay otro guardia, ¿no? Y me parece que en ese sentido la angustia puede posibilitar el pasaje al acto, que eso es más complicado, pero me parece que la angustia posibilita el acto, este, porque otra cosa que dice Lacan en el seminario de la angustia es que la angustia es lo común entre el sujeto y el otro, ¿no? Entonces, a partir de eso común entre el sujeto y el otro, me parece que la angustia, y eso vos lo traías, me parece como muy claro, Lorena, al inicio de tu presentación, lo que la angustia va a posibilitar es que el sujeto empiece a producir con sus significantes, articular sus significantes en relación a su deseo, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias. Me gustaron muchísimo los trabajos. También me dejaron pensando bastante. Este, mm, Se me venía por un lado la imagen cuando transmitías el cuento, ¿no? De que ahí donde se queda la persona, ¿verdad? Que me quedé después pensando también con lo de la puerta que decía Enrique, que tiene que estar de alguna manera cerrada, ¿no? Pero queda inhibida, es decir, queda ahí, ¿no? Y la imagen que se me venía era como ese vigilante, como el super yo, ¿no? Y queda inhibido, que está el punto de contacto con lo que traía Javier. Y Javier, vos me gustó mucho porque tomaste digamos, otra vertiente, ¿no? Veníamos trabajando en distintos seminarios, bueno, yo abordé por ahí también el tema de las actuaciones, ¿no? Y agarrás la inhibición. Y te quería preguntar un poco, porque en un momento hablaste me resultaron muy clínicos los dos trabajos, y en particular cuando vos hablas ahí de tu clínica, ¿no? Y de que se presentaban muchas de estas situaciones, o, bueno, la inhibición muy en juego, en muchos casos de adolescentes, ¿sí? Hablaste de una cierta manera de intervenir. Querías, si podías, como decir algo más al respecto, porque por ahí escuché que, bueno, que no se trataba como del forzamiento, ¿no? A la acción, sino, bueno, del enlace, pero para ese enlace también significante no es, hay como ese engranaje, ¿no? Ese puente que no va de suyo, como me gusta a veces decir. Es decir, cómo hacer de nuevo, hacer entrar, ¿no? Ese caballo al pigadero y mantener ahí
el punto, ¿no? De que algo de la escena pueda laburarse, digamos. De que, porque si no también me sentía realmente identificada en ese punto con muchos sujetos, sí, adolescentes sobre todo, pobres, que bien lo traías. Aparecen con distintas manifestaciones, ¿no? En esto de la paja, el aburrimiento y la angustia en los otros. No aparecen ellos, por lo menos no en primera instancia. Bueno, eso. Y si los dos, respecto de la clínica, ¿no? Me interesa mucho poder seguir pensándolo por ahí. Sí, bueno, esto que traía está bien. No se trata de impulsar al otro al movimiento. Eso me parece que sería un error. A todas luces sería un error. Sería colocarse en una posición de amo y pretender saber aparte cuál es el bien para el otro, ¿no? Pero la pregunta siempre viene bien ahí. O sea, poder llevar al sujeto a decir algo más de esto que le da paja, por ejemplo, o que dice no tener ganas y demás. O sea, eh, poder interrogar un poco más de ahí, poder interrogar un poco más de su historia en relación a eso también, ¿no? Cuando empieza en determinada escena a congelarse de ese modo. Y lo otro que traía era la herramienta del humor. Me parece que el humor permite descongestionar bastante ahí, ¿no? Ya sea que lo introduzca uno o que pueda leer con efecto de humor algo de lo que trae el sujeto. Eh, no sé, pensando ahí en la clínica o en mi clínica, en muchos casos el humor cierra una sesión, por ejemplo. Y creo que eso permite como abrir un espacio, un stand-by, donde luego ese efecto de humor se devuelve como interrogación para el sujeto. ¿Ah? Pero ya habiendo movido algo en él, ya habiéndolo conmovido de alguna manera diferente. Eh, Imagino que hay infinidad de otras maneras de trabajar con eso, son como las maneras que he encontrado yo, un poco por ahí. No sé si te respondo, sí, ha ido un poco por ahí. Bueno, muchas gracias a los dos, me gustaron mucho los trabajos. Y bueno, ahora estaba pensando en una pregunta para Lorena en relación a lo que trabajaste sobre Juanito. Me gustaría que dijeras algo más en relación al momento en el que comienza la angustia en Juanito. Vos situaste ahí el nacimiento de la hermana y alguna otra cosa, pero dijiste que no tenía que ver con eso, sino que con otra cosa. Me gustaría que dijeras algo más. Bueno, gracias por tu pregunta, Isabel. En realidad, siguiendo justamente este artículo de Isidoro Beck, que para mí queda como muy claro, no aparece con el nacimiento de la hermana, aparece justamente después, cuando él empieza a tocarse su pipí y entonces se va, por como yo lo entendí, te lo digo de esta manera, se van tocando cual fichas de dominó, van tocando para atrás, cae una, van cayendo todas. Estos sucesos que va mencionando para mí muy claramente Isidoro, en donde, bueno, finalmente lo que termina generando la angustia, y esa es una lectura que hace Lacan, no Freud, es, bueno, que si la madre lo tiene y él es el pene que complementa a la madre, entonces, que completa, mejor dicho, a la madre, entonces, bueno, la angustia aparece justamente por la posibilidad de él no poder tenerlo, finalmente no poder ser, es esto de la permanencia de la madre lo que genera la angustia. Lo pensaba por ese lado. Gracias, porque ahí me surgió otro comentario en relación a lo que ustedes han traído, ¿no? Que es bien interesante. Vos, creo que eras vos, traías el elogio de la autonomía que implica la autonomía fálica, la apropiación masturbatoria de el niño y la niña en cierto momento, y de ahí, bueno, como lo acompañará parte de toda su vida o será parte de su división sintomática, no lo sé. Pero hay un gesto ahí necesario, que es esto que trae, bueno, en relación a ser lo que
el otro toma al sujeto en tanto presa, tomando la metáfora de la mantis, en tanto la comida, en tanto su pene, justamente la emergencia de la angustia arranca ahí en ese momento donde el niño, Hans ahí como caso clínico, se apropia de su pene. ¿Tá? Hay una parte bien, bien descrita por el padre, que era como, de cómo él se encerraba en el cuarto, ¿no? Hans, a masturbarse, a tocarse, en fin, a jugar con su Wii Wii Machine. Ahí rescata los fallos, marca justamente la distancia. Puede empezar a propiciar una separación, no sin angustia. ¿Tá? Ahora, pensándolo en relación a esta profusión tan antigua de la ficción de terror, ¿no? Porque básicamente el terror, por lo menos la definición básica que hace Freud, que es clarísima, diferencia el miedo, angustia y terror. El terror justamente que es el miedo al miedo, en definitiva. Vivir con miedo al miedo, evocándolo. Y no sé si solo alcanza con que sea una exorcización, ¿no? No sé si el lapsus me lleva a algún lado, no lo voy a tomar, pero el descomún no sé dónde, seguramente por lo que vos decías, pero también tiene algo de rememoración. Justamente ese momento, algo así de cierta devoción a lo que Lacan llama el rasgo unario, o cierta devoción a lo que Freud llama el masoquismo primario, o al amor que constituye en función a la demanda, eso que decía en el grafo Andrés, ¿no? Entonces, y acá agrego un punto más. Creo que por una serie de razones, la era digital trae un fuerte componente inhibitorio, justamente en las edades de la adolescencia que vos citabas, pero no solo, no solo. Trae un componente inhibitorio reforzado tecnológicamente como no lo había. O sea, si el libro te podía generar eso, una película te puede generar eso, esto como que se avanzó en la fabricación de aislamiento, por lo tanto de fobia y de inhibición, de una manera sorprendente. Pero eso va con... Ah, ¿cómo? Está totalmente la celada, pero agregándole un elemento más. Obvio, evidente, que para nosotros es evidente. ¿Cuál? El del autoerotismo, pero no planteado como un estancamiento, un desvío, una perversión, sino como ideal, casi un ideal como de respuesta obligada frente a una representación que se impone, casi como demanda del otro, con mayúscula, que es, sos la presa del otro, ¿no? Esto que decía, sos lo que sos para el amante religioso, no tu imagen ahí, sino que la comida, por decirlo así, no vas a tener una imagen así, ya chocho, comiendo la cabeza, ese pedazo, o qué sos para la madre de Hans o cualquier madre, ¿no? Que lo ubica en una posición, digamos, de compartir la cama, el baño, la bombacha, y todo, de participación. Recuerden la historia, ¿no? del caso Hans, la parte que no publica Freud, que la madre de Hans era paciente de él, fue paciente de él durante mucho tiempo. Y justamente como el cuento de Kafka, en esa versión, venía de gente de campo, ¿no? De gente con costumbres, digamos, muy digamos, liberales, diríamos, por no decir, incestuosas, ¿no? Sin ley. O sea, venía de una familia donde había poca ley, por lo que han podido eh, trabajar otros después de Freud, ¿no? Una persona que se salvó, digamos, de la perversión radical del otro, el elanca un piojo, como se diría, ¿no? Sí, aparte pensaba en Carta al Padre, ¿no? De Kafka también, de cómo queda ligada esa imagen terrible del padre también a la ley. Y como Kafka continuamente es rechazado porque
Es como el que es rechazado para entrar en el ejército, ¿no? Como no da la talla, nunca da la talla para este padre. Mm. Nunca está a la altura. Claro. Sí, porque pensaba en eso, ¿no? Yo en el texto, por ejemplo, hablaba de la inmixción del imaginario sobre lo simbólico y decía que por ahí, yendo un poco lo que traías vos, Andrés, también, eh, por ahí el imaginario, decía yo, cabalgaba sobre ciertos significantes amos, ¿no? No venía puro. Pero hoy releyendo el texto antes de acá, pensaba si en algún caso no hay algo de un imaginario puro en inmixción. Y no apareció como respuesta, pero sí me hizo pensar, por ejemplo, en la mirada como estrago, ¿no? En el estrago materno, por ejemplo, o en el caso de Kafka, el paterno también. Y si algo de eso no queda congelado como una pura imagen del terror y, y la imposibilidad de darle cualquier tipo de significante a eso. Sí. También, también, sin duda. Sí. De la angustia, que es ahí cuando trae el cuento de Chekhov, el de los perros. Y terror tiene que ver en francés con terroir, con terreno, y quedar aterrizado en el terreno apretado, en el territorio materno. No hay posibilidad de salida. Relación a esto que planteaban recién Octavio y Celia, también Marilén, y lo que vos decías, yo creo que ahí está el punto en relación a la ley. La ley o habilita o aplasta. ¿Mm? Depende cómo que nombre, ¿no? Sí, pero esa es la particularidad de la ley, ¿no? Que en ese cuento está puesto, digamos, o te habilita o te aplasta. También depende del sujeto. Exacto. Claro. También depende del sujeto en tanto como qué puede hacer con eso. Ya sé que muchas veces la ley o el amo puede colocarse en una posición inhibitoria eh, o al revés, demasiado superyoica pero me parece que también es un trabajo del sujeto, es una cuestión de estructura, entonces no es el malo y el bueno o el pobrecito, es lo que uno hace con eso. Está bueno este significante de lo aplasta, porque Gregorio Samsa se despierta convertido en una cucaracha, ¿no? En un insecto. Sí, claro. Mm. Sí, tal cual, sí. Pero el tema con la ley es un tema que también tiene que ver con la novela familiar, ¿verdad? Y vos traías el caso de las adolescentes, muy común, que se siente identificado, que levante la mano, que no, con esta cuestión donde veía un amigo o una amiga de una chica y le decía, ay, qué divina tu madre. Y decía, ¿querés que te la preste un poco? Porque hay un punto ahí que tiene que ver con cómo juega esa madre para ese adolescente, que el otro adolescente la ve como divina y después, ¿no? Ese es el punto de la novela familiar que habilita o no habilita. O sea, creo que muchos se sintieron identificados con esto. Qué macanuda es tu madre. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a los compañeros y bueno, nos encontramos en el próximo SAE.